Mi nombre es Jeremy Xiao, pero me conocen como Toby. Vengo de una familia con padres que estaban involucrados en la iglesia. Mi papá es chino de Singapur y es cristiano de primera generación, y mi mamá es 100% polaca, pero estadounidense de Pittsburgh, también cristiana de primera generación. Cuando era niño, la casa era bastante turbulenta, para ser honesto. Mi relación con mi papá no era de las mejores. En la cultura china, especialmente en mi generación, no teníamos una conexión muy profunda con los padres. No era un ambiente muy relacional o de cuidado. Era más acerca de cumplir los roles y hacer lo que se esperaba de ti. Nunca sentí que tuviera un puerto seguro con mi papá, y él también tenía un gran problema con la ira. Honestamente, él probablemente era la persona más violenta que conocí durante mi infancia, lo que quitaba cualquier sensación de seguridad dentro de la casa. Además, también tenía una discapacidad de aprendizaje. Realmente no sabía leer, escribir, hacer cuentas. Era disléxico y, para empeorar las cosas, también tenía un problema del habla. Tenía mucha dificultad para comunicarme, y porque no había comunicación con mi papá, por ejemplo, no aprendí a hacer preguntas o a practicar la comunicación en casa. Los primeros recuerdos que tengo son de cuando estaba en la escuela. Desde temprano me pusieron en una clase de educación especial. Estaba en una escuela pública, tenía unos 7 u 8 años, y en mi clase éramos 3 personas. Había una niña que era sorda, un chico que era ciego y yo, porque simplemente no sabían qué hacer conmigo. Sabían que tenía problemas de aprendizaje, así que me sacaron del salón normal. Recuerdo que llevé mi boleta de calificaciones al carro cuando mi papá vino a recogerme. Cuando vio las notas, todas estaban muy mal, y me dijo que lo esperara en casa esa noche. Sabía lo que eso significaba. Él me iba a golpear. Para ser honesto, era muy común ser castigado físicamente por cualquier motivo. Después de dejarme en casa, se fue, y yo fui a mi cuarto, sintiendo una enorme ansiedad y miedo, esperando que regresara para golpearme. Recuerdo que metí libros dentro del pantalón porque sabía que él iba a golpearme fuerte. Cuando regresó esa noche, entró a mi cuarto y vio que había puesto los libros. Entonces me obligó a quitármelos y me dio una golpiza muy fuerte. Esa noche mi mamá dijo: «Ok, mañana no vas a la escuela porque estás todo morado y golpeado». En mi cabeza era difícil entender eso porque me esforzaba mucho en la escuela, pero simplemente no podía entender lo que estaba pasando. No sabía por qué las cosas académicas no tenían sentido para mí. Recuerdo pensar en la educación y sentirme ansioso, porque cuando abría un libro no podía entender lo que estaba escrito. Cuando tenía unos 11 o 12 años, mi familia se mudó a Nueva Zelanda. Era un ambiente completamente nuevo, una cultura nueva, un clima diferente. Incluso el acento de las personas me resultaba raro. Pasé por un choque cultural. Fuimos a vivir a un lugar llamado Mangere, en Auckland, que era una zona más periférica. En mi primer día de escuela, ya estaba experimentando ese choque cultural. Me presentaron a mis compañeros y enseguida escuché varias palabras de abuso racial, ya que yo era asiático y no había muchos asiáticos en la escuela en esa época. Me sentía muy vulnerable, porque estaba lidiando con toda esa situación en casa, con mi papá, y ahora estaba siendo atacado en la escuela. La violencia verbal pronto se transformó en agresiones físicas, tanto contra mí como contra mi hermano menor. Empecé a pelear, porque simplemente ya no podía soportar eso. Así fue como me involucré con mi primera pandilla. Siempre creí que Dios era real, pero con todo lo que estaba pasando, no lograba verlo de manera clara. Simplemente nunca supe que Él era personal. Siempre pensé que Dios estaba distante, tal vez porque yo estaba muy distante de mi papá. Para mí, era muy difícil concebir el amor de Dios, ¿me entiendes? Así que sí, creía que Dios era real, pero no creía que fuera personal, que Él estuviera involucrado conmigo, ¿sabes? Pensaba que Él hacía su parte y yo hacía la mía. Entonces, lo que me di cuenta de inmediato fue que al principio no estaba involucrado con pandillas, pero cuando comencé a pelear, me di cuenta de que eso me parecía natural, porque veía a mi papá resolviendo las cosas a golpes y no con palabras. Siempre fui muy inseguro para hablar debido a mi dificultad para hablar cuando era niño. Entonces, cuando comenzaron a atacar a mi hermano, pensé, voy a comenzar a protegerlo y no dejar que eso pase.
cuando empecé a ser físico con esas personas, me di cuenta de que empezaron a retroceder y quedarse calladas. En mi escuela, había pandillas muy conocidas en Mangere, Auckland, y los niños hablaban mucho sobre sus padres y tíos, que formaban parte del Black Power o del Mongrel Mob, pandillas locales, ¿sabes? Y fue así como, con los chicos con los que empecé a pelear, nos terminamos haciendo amigos y formamos nuestro propio grupo. Nos llamábamos los Espies y existimos durante aproximadamente 1 año y medio. Después de eso nos mudamos a Malasia. En Malasia, la situación fue un poco más familiar, porque es un país asiático, muy cercano a Singapur, y compartimos los mismos grupos culturales, como los malayos, los indios y los chinos. La ciudad donde yo vivía, Penang, estaba más dominada por los chinos, al igual que Singapur. Además, yo también tenía raíces en Malasia, porque mis tíos y tías vivían allí. Cuando nos mudamos, mi hermano mayor se involucró con la tríada local. Entré en una pelea y básicamente mi hermano Colvin intentó intervenir. Ellos se acercaron a mí y me dijeron que estaban allí para asegurarse de que la pelea no se descontrolara. Después de eso, se acercaron a mí y me dijeron: «Mira, tu hermano es parte de nuestro grupo. Nosotros somos quienes somos y queremos que te unas a nosotros». Yo les dije: «Necesito una semana para pensar sobre eso. Tal vez regrese en una semana». Y el viernes de la siguiente semana, un coche se detuvo cuando estaba regresando a casa. El tipo estaba dentro del coche y me preguntó si ya había decidido qué hacer. Yo respondí: «Ok, me voy a unir a ustedes». Y así fue como terminé involucrándome. Al principio no sabía qué era una tríada, ni siquiera sabía qué significaba. Lo único que sabía era sobre pandillas. La tríada es como la mafia china, está muy bien estructurada y es muy fuerte, especialmente en Malasia, de donde soy. Hablo por mi propia experiencia, pero están involucradas en todo tipo de cosas malas, desde sustancias ilícitas, crímenes financieros, extorsión, cosas de ese tipo. El reclutamiento también comienza muy temprano, a los 13 años, para ser reclutado en la tríada, y en esa época era bastante común. Había muchos grupos de tríada en la ciudad en la que yo vivía, y ellos comienzan a reclutar jóvenes a esa edad porque quieren construir su base de miembros cuando los reclutas aún son jóvenes, son entrenables y pueden aprender lo que necesitan hasta que crezcan. El reclutamiento es muy común a los 13, 14 años. Cuando entré, me di cuenta de que había muchas personas en mi nivel dentro de la tríada. Conocía a todos los miembros de mi nivel porque el grupo se divide en subdivisiones o ramificaciones. Sabía que la escuela no era una opción para mí, así que a los 13 años me expulsaron de la escuela y nunca asistí a la preparatoria. Me di cuenta de que si me mantenía cerca de mi líder, a quien llamábamos Dilo en chino, o Big Brother, hermano mayor, y de las otras personas de nivel más alto, podría observar, quedarme callado y así tal vez ganarme sus favores, porque si ganaba su confianza, tendría oportunidades dentro de la tríada. Como me habían expulsado de la escuela, mi jefe, el Dilo, me dijo: «Mira, ya no estás en la escuela, entonces, ¿por qué no empiezas a pasar más tiempo con nosotros?». Y eso fue exactamente lo que quería, porque crecí asociando protección con amor. Siempre me sentí desprotegido en mi vida, ya fuera en casa o en la escuela. Así que, cuando mi Dilo me ofreció protección, eso me parecía algo muy atractivo. Él me dijo: «Si entras a la tríada, este será tu futuro. Si te encarcelan, nosotros te sacamos de ahí. Tenemos conexiones». Eso era muy tentador, porque finalmente me sentía cubierto y protegido por ese grupo de la mafia. Como me había expulsado de la escuela, mi jefe me dijo: «Mira, ya no estás en la escuela, pero muchos de los miembros de tu nivel aún están allí. Entonces, te voy a entrenar». Fue así como mi relación con él se volvió mucho más cercana. Él me enseñó todo sobre la tríada, quién era quién, qué hacer y qué no hacer. Con el tiempo me dijo: «Como ya no estás en la escuela, te voy a poner a cuidar algunas escuelas locales porque también estamos reclutando allí». Entonces, me hizo su brazo derecho, y todos los que estaban por debajo de él pasaron a estar bajo mi responsabilidad.
Ahora yo era responsable del proceso de reclutamiento y del bienestar de los Gina, que eran los jóvenes miembros de la pandilla, y básicamente estaba cuidando los asuntos internos y también los externos, en caso de que hubiera algún conflicto con otras pandillas. Muy rápido, con 15 o 16 años, ya tenía responsabilidades, ¿sabes? Tenía personas bajo mi gestión. En esa época, mi relación con mi papá también estaba completamente fuera de control. Recuerdo una vez que, en el cumpleaños de mi hermano menor, mi papá y yo tuvimos una pelea. Él simplemente explotó. Empezó a golpearme, puñetazos en la cara, en la parte de atrás de la cabeza. Me tiró al suelo y puso su rodilla en mi sien. Cuando logré levantarme, simplemente exploté. Tomé una silla y comencé a golpearlo. Tiré muebles por la ventana, tratando de destruir la casa. Cuando la pelea terminó, mi papá se acercó a mí y empezó a disculparse. Fue la primera vez que lo escuché pedir disculpas de verdad. Culturalmente, incluso para los chinos, esto no es común, mucho menos para un cristiano. Él empezó a decir: «Lo siento mucho por tener este problema con la ira. Pensé que nada iba a cambiar, que todo seguiría como siempre, pero en realidad algo cambió en mi papá a partir de ese momento». Él empezó a calmarse, y yo pensé, esto es tan extraño, siempre lo vi explotar y de repente cambió. Para mí, mi papá era la persona más aterradora de mi vida. Verlo calmarse y no reaccionar de la misma forma ante ciertas cosas como lo hacía antes, me sacudió, y pensé, solo Dios podría haber hecho algo así. Lo que estaba pasando era que mis padres sabían que yo estaba involucrado con la tríada. Yo les decía, soy miembro de la tríada de por vida, así es como será. Pero con el tiempo, mi papá empezó a intentar acercarse a mí. Esto fue muy extraño porque él realmente estaba tratando de ganarse mi confianza y de hecho terminamos desarrollando una relación, algo que nunca imaginé. También comencé a sufrir de parálisis del sueño, pero a un nivel más intenso. Era como si, cuando tuviera parálisis, mi alma saliera de mi cuerpo y pudiera ver mi cuerpo durmiendo, los muebles alrededor y también el mundo espiritual. Esto me abrió los ojos, porque empezó a suceder con bastante frecuencia, hasta que me di cuenta de que existía un mundo espiritual más allá del físico. Sentí que el mal era muy fuerte y, de alguna manera, necesitaba ser respetado. La pandilla con la que estaba involucrado y muchas otras tríadas también rendían culto a ciertas deidades. Muchas de ellas tenían templos dedicados a la tríada, con monjes que hacían rituales para los miembros. Mi jefe y otros miembros de la pandilla practicaban hechicería. Usaban tatuajes especiales, hechos por monjes, que soplaban hechizos en ellos y entraban en trance. Creían en dioses de la guerra y espíritus de lucha, y se iban a las peleas con machetes, sin siquiera hacerse daño. Todo eso me causaba cierto respeto, pero al mismo tiempo no quería involucrarme en ese tipo de cosas. Incluso mi jefe quería que me hiciera esos tatuajes espirituales, pero nunca lo hice, porque sabía lo que estaba viendo por las noches. No quería provocar más de lo que ya estaba sucediendo. Cuando pasaba por esas experiencias de casi salir de mi cuerpo mientras dormía, era muy aterrador. Era una sensación de pavor, así que no quería meterme con eso. La palabra del Señor llegó a mi mamá, y Dios le habló diciéndole que yo moriría si permanecía en Malasia. Entonces, un día, mi mamá llegó y dijo, «Estamos empacando, nos vamos». No tenía idea de que Dios le había hablado, y si me lo hubiera contado, probablemente habría pensado que estaba volviéndose loca. No creía que Dios pudiera hablar con las personas de esa manera. Pensé, voy a intentar ir a los Estados Unidos, porque para nosotros, en la cultura china, América es llamada la montaña de oro. Creemos que ese lugar puede ser una oportunidad para algo mejor. Así que decidimos partir. Pero antes de irnos, en el aeropuerto, algunos chicos de Detroit vinieron a despedirse de mí. Mientras me despedía de varios de ellos, había un amigo, un chico con el que crecí, que no estaba involucrado con pandillas. Cuando me despedí de él, me dijo, «Tengo algo para ti». Me entregó una Biblia, un Nuevo Testamento. Lo hizo con todos, pero fue lo suficientemente valiente para darme la Biblia.
y la acepté, porque nos llevábamos bien. Llevé la Biblia conmigo a los Estados Unidos, y al regresar, pensaba para mí mismo, voy a terminar regresando a Asia, pero me quedaré aquí un tiempo. Volaba de un lado a otro. Tenía a mi brazo derecho cuidando las cosas, organizando a mis chicos y mi grupo. Mientras estaba aquí, recuerdo que pensaba que mi novia en Malasia me estaba engañando. Algo dentro de mí me decía que me estaba engañando. Así que llamé a mi jefe y le dije, mira, tengo este presentimiento de que esta chica me está engañando. ¿Puedes investigar eso? Al día siguiente recibí una llamada de mi jefe. Me dijo, Toby, investigamos y descubrimos con quién te está engañando. Y este es el tipo. Perdí la cabeza, porque ese tipo, con quien ella estaba, también formaba parte de las pandillas y estaba involucrado con la tríada. Una de nuestras leyes, que llamamos leyes, es que no importa de qué grupo seas, nunca puedes tocar la mujer de un miembro de la tríada. Eso se considera una violación de nuestras leyes. Ya había peleado con ese tipo antes y pensé, ¿qué está haciendo? ¿Está actuando por venganza? Recuerdo que llamé a mi exnovia en ese momento y le dije, voy a regresar a Penang y quiero que le digas que tengo un regalo para él. Tenía un plan para atrapar a ese tipo. Compré un boleto de avión y, cuando me estaba yendo, recordé agarrar la Biblia del Nuevo Testamento que mi amigo me había dado en Penang. Cuando salía de casa, mi mamá estaba allí, llorando, porque sabía que me iba a hacer algo peligroso. Me dijo, hijo, mírame. La miré y ella dijo, quiero contarte algo. Hice una oración que nunca había hecho en mi vida. Oré a Dios para que haga lo que sea necesario, lo que sea preciso, para traerte hacia Él, para llevarte a Cristo. Ella pensaba que nunca más me vería, pero yo no sabía que Dios ya le había dicho que, si me quedaba en Malasia, probablemente moriría. Entonces, decidió sacar a toda la familia de allí, por toda la historia con la mafia. Cuando me contó esto, sentí que algo estaba a punto de pasar durante mi viaje. Cuando llegué al avión, tomé la Biblia del Nuevo Testamento. Lo único que me daba consuelo era el control sobre las personas, como si eso me protegiera, porque me sentía tan inseguro en la vida. Cuando el avión despegó, empecé a pensar que se iba a caer, y me dio mucho miedo. No podía controlar el vuelo, así que comencé a entrar en pánico. Abrí la Biblia, aún lleno de rabia, y comencé a hojear las páginas. Nunca había leído un libro en mi vida, y de repente, una frase me llamó la atención. En 3 días te sanaré. No podía creer lo que estaba viendo, porque nunca había sido capaz de leer antes. Pensé, ¿es esto un milagro o algo así? Cerré la Biblia y dije, Dios, si eres tú quien me habla, en 3 días, si tú quitas mi ira hacia este tipo, a quien voy a buscar, lo dejaré ir. En el 3er día, llegué a Penang, donde mis amigos me estaban esperando. Les dije, necesito unos días. Pasaron 3 días, y aunque seguía lleno de rabia, no sabía cómo controlarlo. Me desperté en la mañana del 3er día y sentí una paz enorme en esa habitación. Estaba pensando, vine hasta aquí, al otro lado del mundo, para encontrar a este tipo, y ahora estoy lleno de paz. La paz fue una sensación tan extraña para mí, algo que nunca había experimentado. Decidí dejar al tipo en paz. Pasé todo el mes en Penang, y una noche fui a una discoteca con 2 amigos del mismo nivel que yo en la tríada. Después de unas horas, mi amigo llegó y dijo, nuestros rivales llegaron. Pensé, gastamos todo este dinero en botellas, así que vamos a disfrutar y luego nos vamos. Cuando la discoteca cerró, fuimos a comer algo en la calle. Fue cuando un coche se detuvo cerca de donde estábamos, y eran miembros de otra tríada. Se acercaron a nosotros y, de inmediato, comenzamos a pelear. Uno de los chicos se lastimó feo y regresó a su casa. Al día siguiente recibí una llamada. Nuestro territorio en Penang, llamado Gurney Plaza, era una de las varias áreas que controlábamos. Nuestra misión era tomar ese territorio, y lo habíamos logrado. Ahora, los chicos a los que habíamos agredido la noche anterior estaban allí, buscándome. Mi mano derecha, que estaba en el territorio, me llamó y me dijo,
Esos chicos están aquí, buscándote, y sabemos que se van a vengar. Fui allí y llamé a mi jefe que llegó antes que yo. Él estaba en el 7º u 8º piso, en un centro de recreación. Me dijo, cuando llegues, ven aquí y cuéntame lo que pasó anoche, porque ahora necesito hacer mi informe para el jefe. Cuando lo llamaron, él estaba ahora a cargo de la situación, porque las tribus son muy políticas y los diferentes grupos trabajan entre sí. Él iba a confrontar a ese líder que había llegado a esa área, así que estaba allí arriba, esperando por mí y mis 2 amigos. Reuní a los mismos chicos con los que estuve la noche anterior y yo estaba en el primer piso. Era casi como el día a día de la tríada. Presioné el botón del elevador y vi cómo bajaba. Estaba caminando hacia él, contando 5, 4, 3, 2, 1. Antes de que eso pasara, vi a algunos chicos detrás de mí en el primer piso y no sabía quiénes eran. Cuando finalmente se abrió el elevador, vi un montón de chicos allí dentro. Sabía que eran de la pandilla y comenzaron a salir. Muchos no sabían quién era yo, y yo no sabía quiénes eran muchos de ellos, pero en mi cabeza sospechaba que eran rivales. Uno de los últimos tipos en salir del elevador tenía la cara completamente golpeada, y yo sabía que era el tipo de la noche anterior. Se dio la vuelta y ahora todos estábamos en el elevador. Empezaron a hablar con otros tipos en el primer piso y pronto comenzaron a agruparse alrededor del elevador, acercándose en grandes números y poniéndose muy enojados. Pensé, ahora vamos a tener que pelear aquí. Sabía que estábamos completamente en desventaja numérica, pero de repente sentí una presencia de muerte allí. Era tan fuerte que por alguna razón sentí que iba a morir ese día. No podía sacar eso de mi mente. Estaba enfrentando a la tríada y tratando de ignorar lo que sentía, porque algo muy extraño estaba pasando en mi cabeza. Sentía esa presencia de muerte, como si fuera algo real. El líder empezó a gritar frente a mí. Estaba tan furioso y todos a su alrededor estaban en silencio. Entonces, sacó un machete que tenía en su pantalón justo en medio del centro comercial y comenzó a gritar. ¿Por qué atacaron a nuestros chicos? Estamos aquí para resolver esto ahora. Estaba intentando secuestrarnos, pero nosotros no queríamos ir a ningún lado. Levantó el cuchillo para empezar a moverlo, y algo que mi mamá me había dicho cuando era niño vino a mi mente. Ella siempre decía, hijo, si algún día te encuentras en una situación difícil, usa el nombre de Jesús. Siempre le decía a mi mamá, nuestra tríada es poderosa, ese es nuestro nombre, somos fuertes. Pero en ese momento, lo que mi mamá me dijo regresó a mi mente y di un paso atrás y dije, Jesús, sálvame. En ese momento, cuando el tipo iba a balancear el machete, vi una mano saliendo de la multitud. Era uno de mis miembros de la tríada que estaba buscándonos. Él conocía al tipo del cuchillo y dijo, «Oye, ese es su nombre, estos son mis chicos». Entonces la pelea se deshizo. Pensé para mí, estuvo cerca, y me di cuenta de que fue el nombre de Jesús lo que hizo que eso sucediera. Al día siguiente, todavía estaba pensando en todo eso, pero fui a otro club. Estaban repartiendo pastillas, así que empecé a tomarlas y terminé mal. Casi muero. Mis amigos me sacaron porque no podía sentir mi cuerpo. Estaba muriendo, honestamente. Miré al cielo, recordando la oración del día anterior. Jesús, sálvame. De repente me sentí sobrio, como si hubiera vuelto a mí, totalmente consciente. Mis amigos me miraban, preguntando si estaba bien, y yo les dije, creo que él me salvó. Ellos pensaron, este tipo se volvió loco, pero algo pasó dentro de mí, algo en mi corazón. El tercer día, mi mano derecha vino a buscarme al carro. Cuando llegó, escuché una voz diciendo, póntelo el cinturón de seguridad. Nunca usaba el cinturón allá porque no era como en América, donde las leyes son muy estrictas. Allá, uno hacía lo que quería. Nunca me ponía el cinturón, pero en ese momento escuché esa voz y me lo puse. Miré a mi amigo y él me estaba burlando, diciendo, Toby, nunca te pones el cinturón. ¿No confías en mi forma de manejar? Yo le dije, no, ponte el tuyo también.
Entonces se puso el cinturón. En Asia se maneja por la derecha, a diferencia de Estados Unidos, donde es por la izquierda. Mi amigo iba a toda velocidad por la calle, cuando un coche frenó de repente frente a él. Escuché los neumáticos chirriando y pensé, si chocamos ahora, va a ser el fin. Vamos demasiado rápido. Mi vida literalmente pasó ante mis ojos, y no sé por qué pasa eso, pero es como si estuvieras viendo todas tus decisiones, lo bueno y lo malo que has hecho. Recordé cuando tenía 11 años y pensé, no hay nada bueno en mi vida, sé que voy al infierno. Cerré los ojos y sentí el gran impacto. Fue como si mi estómago subiera, una sensación de caída. Entonces, abrí los ojos y vi hojas en el parabrisas. Mi cabeza estaba inclinada hacia un lado, porque un poste atravesó el vidrio y fue hasta la parte de atrás del carro. Miré a mi amigo y él estaba teniendo una convulsión, con los ojos mirando hacia arriba, sangre saliendo de su cabeza, ensuciando su camisa. Mi cuerpo estaba en estado de shock. Apenas podía sentir mi cuerpo debido al impacto. Ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto, no estaba seguro, pero me quité el cinturón de seguridad y caí al suelo. Me levanté para ver qué habíamos chocado, porque en ese momento estaba medio aturdido y no sabía qué había pasado. Cuando miré el coche me di cuenta de lo que había pasado. El coche iba por la calle y, cuando hizo una curva, terminó subiendo a la banqueta. El coche fue tan alto que cayó sobre un árbol que tenía forma de I, y el coche quedó atrapado en él, como si estuviera suspendido. El frente del coche golpeó una estructura, parecía un techo de una villa, y ese poste formaba parte de esa estructura. Algunas personas aparecieron, sacaron a mi amigo del coche y él estaba en mis brazos, sangrando mucho. Él me dijo, Toby, no siento más mis piernas, y él estaba yendo y viniendo de la conciencia. Pensé, amigo, la muerte está a mi alrededor, y él me dijo, dile a mis padres que los amo, básicamente dándome sus últimas palabras. En ese momento, todo lo que podía hacer era clamar a Dios. Comencé a orar por él. La ambulancia llegó y nos fuimos al hospital para hacer los exámenes. Mientras tanto, pensaba en la Biblia, en lo que leí sobre los 3 días y en cómo Dios me había librado del ataque con el machete y del accidente de coche. Mientras estaba en el hospital, pensando en el nombre de Jesús y en cómo lo había invocado, aunque estaba tan distante de él, aún sabiendo que en ese momento yo era la persona más mala que conocía y que mi corazón estaba tan oscuro, me di cuenta de cómo una situación que estaba completamente fuera del control humano se resolvió de una forma que solo podría ser la intervención de Dios. El hombre más grande de mi vida era mi Tilo, mi jefe. Recuerdo estar acostado en la cama y decir, Dios, quiero que tú seas mi Tilo ahora, porque sabía que fue la intervención de él la que me salvó completamente. En ese momento, cuando dije eso, sentí algo vivo dentro de mí, casi como si estuviera respirando por primera vez, una sensación de vida dentro de mí. Estuve en el hospital por 2 noches con algunos raspones y pensé para mí, ahora voy a entregar mi vida al Señor, por todo lo que Él hizo por mí. Regresé a los Estados Unidos y sabía que Dios me había salvado de una forma que, sin Él, habría sido destruido. Sabía que no sabía leer, pero también sabía que su palabra tenía algo para mi vida, así que fui a mi cuarto y le dije a Dios, sé que tú tienes poder, vi lo que hiciste, necesito que tú me ayudes a leer, porque sé que tu plan para mí está aquí, y si voy a seguirte, necesito entender lo que está escrito. Abrí la Biblia del Nuevo Testamento, y mientras leía, las palabras comenzaron a tener sentido para mí. Yo, que nunca había ido a la escuela, nunca había formado parte de la preparatoria, sabía que tenía dificultades de aprendizaje, pero ahora estaba leyendo la Biblia, entendiendo lo que decía. Empecé a darme cuenta de que la forma en que estaba viviendo estaba equivocada, porque ahora veía lo que Dios quería de mí. Sabía que mentir estaba mal, que tener relaciones sexuales con chicas estaba mal, y todas esas cosas que hacía. Estaba tan hambriento de la palabra de Dios que leí el Nuevo Testamento 7 veces en 6 meses. En ese tiempo, mientras pasaba tiempo con el Señor, Él habló conmigo. Un día escuché su voz diciéndome, quiero que regreses y abandones la mafia. Quiero que hables con tu jefe y con todos tus chicos. Fue una lucha para mí.
Al principio pensé, esto no puede ser Dios. Y estuve cuestionando, pero cada vez que oraba, sentía fuertemente que Dios me estaba diciendo que regresara. Entonces, compré un boleto de avión, y ese sería mi plan. Al principio, mi familia no creyó, porque yo era una persona tan loca y pensaron, solo está hablando. Pero cuando vieron que ya no salía de casa y que tenía amigos en los Estados Unidos que me buscaban, pero yo me negaba a salir, eso les hizo pensar. Empezaron a ver que estaba escribiendo versículos y poniéndolos en la puerta de mi cuarto. Cuando despertaba, miraba la pared y veía los versículos allí. Empezaron a ver todo esto y dijeron, caray, este tipo, Toby, realmente hizo algo. Él cambió. Estaban muy felices y comenzaron a darse cuenta de que, al abrazar la palabra de Dios, estaba dejando muchas cosas atrás. Comencé a decir, ya no quiero más esa vida para mí. Empecé a dejar muchas cosas y fue cuando comenzaron a darse cuenta de que realmente estaba buscando al Señor. Fue definitivamente algo diferente para ellos, pero las oraciones de mi mamá estaban siendo respondidas. Ella sabía que había tenido un encuentro con el Señor. Cuando decidí regresar a Asia y renunciar al grupo del que formaba parte, no querían que lo hiciera. Sabía que muchos de los chicos eran miembros de la tríada porque fui yo quien los recluté. Yo era responsable de muchos de ellos, así que sabía que era mi responsabilidad ayudarlos a salir de esa vida también. Sentí esa responsabilidad. Sabía que, solo pasando tiempo con Dios, Él quería que regresara. Así que decidí regresar. Sabía que, si regresaba y les decía a mis chicos que me iba, tendría que enfrentar a mi jefe y hacerlo de manera tradicional. No era algo como simplemente decir, voy a quedarme más tranquilo. Yo necesitaba resolver esto de manera oficial. Cuando regresé a Penang, fui a cenar con mi Tylo, jefe, que estaba con otros ancianos. No sabía que él vendría con ellos, pero me invitó a cenar y estaba tan feliz de verme. Como ya dije, teníamos una buena relación. Después de que terminamos de comer, él iba a dejarme en el apartamento donde me quedaría, en la casa de un amigo, y yo le dije, hay algo que necesito entregarte. Le pedí que saliera del coche conmigo, porque en la cultura china necesitamos arrodillarnos y entregar un sobre rojo, que es una forma de respeto. Se entrega el sobre con ambas manos, haciendo una reverencia. Ese es el primer paso, y lo que el jefe decida hacer contigo depende de él. Cuando él salió del coche, confieso que estaba muy nervioso. Estaba tan asustado y en ese momento le dije a Dios, Señor, cuando me arrodille, quiero que sepas que me estoy arrodillando delante de ti, saliendo de esto. Cuando me arrodillé y entregué el sobre, sentí una paz tan grande que invadió mi ser. Fue como si la presencia de Dios tomara control de mí. Mi líder me levantó y me preguntó qué estaba pasando. Le dije, Dios hizo esto en mi vida. Él sabía que no era educado, que mi educación venía de las calles, y me dijo, ¿por qué no te retiras? Ya hiciste tu trabajo, aún eres respetado, eres miembro, pero no necesitas hacer más. Yo respondí, no puedo. Dios me mandó a regresar aquí y me dijo que Él es mi dilo ahora. Necesito contarles a los demás que me estoy yendo. Entonces Él tomó el sobre, sacó el dinero de dentro, porque tenemos que poner una cantidad específica que representa a la tríada, y dijo, toma este dinero, Toby, y estás fuera. Llamó a la oficina, porque cuando entras en la tríada, tu nombre se registra allí, y dijo, tu archivo está cerrado, estás oficialmente fuera. Y fue ahí cuando sentí todo el peso ser quitado de mí. Al día siguiente, fui a nuestro territorio y llamé a mi mano derecha. Le dije, llame a todos para una reunión ahora. Nadie puede faltar. Él hizo eso, y todos vinieron. Estaban todos allí, y empecé a hablar. Jesús entró en mi vida. Me encontré con el gran jefe ayer y me estoy yendo. Quiero pedir disculpas a todos ustedes por haberlos involucrado en esto y por todo lo que hice. Pero ahora voy a seguir al Señor. Me estoy yendo. Algunos se quedaron en shock. Otros estaban incrédulos, porque en la tríada, tu título es todo para ti. Haces todo lo que te dicen. Me seguían. Y algunos no podían creerlo, diciendo, ¿Toby, de todos, eres el que se está yendo? Algunos se confundieron porque pensaron que cuando los llamara a la reunión,
pondríamos todo en orden de nuevo y volveríamos a celebrar. Pero en vez de eso, dijeron, el tipo se hizo cristiano. Sabía que tenía una falta de base espiritual y que Dios necesitaba resolver muchas cosas en mi vida. Así que decidí hacer un DTS, Escuela de Entrenamiento de Discipulado, con la IWAM, que es un programa de capacitación de 6 meses. Pensé que necesitaba una base sólida en el Señor. Sabía que esta era una gran oportunidad. Fui a la IWAM por 6 meses y terminé quedándome como personal por algunos años. Durante ese tiempo, el Señor me habló sobre regresar y reeducarme, porque en ese momento aún estaba expulsado de la escuela y no tenía educación formal. Sabía que necesitaba estudiar, así que decidí hacer el GED, equivalente al bachillerato en los Estados Unidos. Recuerdo abrir mis libros del GED para estudiar todo lo que había perdido en la preparatoria. Enfrentar eso fue casi como enfrentar un trauma, porque la educación era un lugar de dolor y vergüenza para mí, pero también fue un proceso de sanación, porque sentí que Dios me estaba ayudando a superar esto. En 10 meses conseguí el GED y fui a la universidad. En la universidad, recuerdo una vez, durante una clase de redacción, el profesor se acercó a mí y me preguntó, ¿te importaría si leo tu redacción para la clase? Yo dije, claro. Él leyó mi redacción en voz alta y quedó impresionado. Pensé para mí mismo, si supiera lo que pasé, todo el tiempo perdido, mi dificultad con la educación, siendo disléxico y con dificultades de aprendizaje, no lo creería. No fui a la lista de honor, pero vi cómo Dios realmente me ayudó, incluso en la educación. Después de eso, comencé a involucrarme en negocios. Fui a 3 tiendas diferentes y, a partir de ahí, fueron 7 años haciendo más misiones y luego involucrándome en otras cosas dentro del mundo de los negocios. Vi cómo Dios redimía cada parte de mi vida, incluso mi nombre, Chobi. Cuando conocí al Señor, le pregunté a Dios si quería que me llamara de otro nombre, como Jeremy, por ejemplo, porque el nombre Toby tenía una cierta reputación. Ayuné y oré, pero no le conté a nadie sobre eso. Oré durante 2 semanas y, un día, entré a mi iglesia y mi pastor se acercó a mí en medio del culto y me dijo, Toby, necesito contarte algo. Le pregunté qué era y me dijo, Dios me despertó esta noche y me dijo el significado de tu nombre. Me dio un pedazo de papel y en ese momento lo miré allí en la iglesia. El papel decía CHOBI, Cristo sana sobre el dolor de los años. Empecé a llorar, porque me di cuenta de que Dios incluso redimió mi nombre. Vi a Dios redimir todas las áreas de mi vida, hacer milagros, incluso en cuestiones de PTSD, trastorno de estrés postraumático y violencia, cosas que no podía controlar. Pensé, ¿cómo podría vivir sin ser fanático? Porque eso se había convertido en un estilo de vida. Pero Dios fue rompiendo todo eso. Me ayudó a dormir por la noche, el problema con la parálisis del sueño comenzó a desaparecer, y lo encontré de una forma muy real. Así que, a lo largo de los años, vi a Dios redimir todas esas cosas. Sé de dónde estaba. Sin Dios, sentía que la vida no tenía sentido, como si no hubiera propósito. Sentía que Jesús es la razón por la que estamos aquí. Siempre tuve una convicción muy fuerte de compartir con los demás quién es Él, lo que Él puede hacer, cómo Él es personal. Por eso, sentí un impulso muy fuerte en mi corazón de seguir compartiendo sobre Él, sobre el Evangelio, su gracia, su amor, su perdón, su redención y sanación. Dios es un Dios de sanación, y no hay nada imposible para Él. Nada es tan grande que Él no pueda sanar. Mi aliento es que Dios puede renovar y restaurar cada parte de la vida, incluso si es una lucha mental o una discapacidad de aprendizaje. Dios tiene un plan y Él te da valor. La vergüenza no forma parte del plan de Él para ti. Él tiene una vida nueva para ti, en todos los aspectos, incluso si estás lidiando con una discapacidad mental o de aprendizaje. Dios es capaz de hacer todas las cosas. Para aquellos que están involucrados con el crimen organizado, sé que no es fácil salir de esa vida, especialmente cuando se convierte en un estilo de vida y una identidad. Pero te diré esto,
Si te encuentras en una situación así, siempre estarás en situaciones difíciles, pero si clamas al nombre de Jesús, ese nombre es el más poderoso. Él es capaz de tomar una situación y tomar control de algo más allá de lo que tú puedes hacer. Así que, mi aliento es, clama al Señor en tu situación, en tus dificultades, en las situaciones en las que sientes que no puedes salir o que necesitas intervención divina. Llama a Jesús, porque Él es real y es capaz de actuar de una manera que ni siquiera imaginas, más allá de tus capacidades. Todo es por gracia, todo es por la gracia de Dios. Cuando Él nos llama, todos nosotros, que estamos en Él, somos salvos por la gracia. Todos fallamos y caemos, pero es Él quien hace la obra. A veces, puede ser algo muy simple, como compartir el Evangelio o plantar una semilla aquí y allá. Si Dios puede usarme a mí, puede usar a cualquiera, realmente. Y sabe que lo que llevas transforma a las personas, transforma a las comunidades y puede hasta transformar a las naciones. El poder del Evangelio, como dijo Pablo, es para la salvación. Así que nunca te sientas incapaz o pensar que no tienes una historia tan impactante como la de otras personas. Dios puede usarte independientemente de tu pasado, pero la verdad es que Jesús también fue inocente, ¿cierto? Pero Él cambió el mundo. Entonces, no necesitas una historia específica, ni ninguna otra historia. Incluso podrías sentir que tal vez has vivido una vida protegida. Y está bien, aún puedes impactar las naciones, porque tenemos el mismo Espíritu Santo que puede hacer todas las cosas. Así que siéntete animado. Jesús para mí no es solo el que sana, Él es la sanación. No es solo el que demuestra amor, Él es el amor mismo. Él realmente vino en carne, se hizo nuestro mejor amigo, mi mejor amigo. Él fue quien me dio una nueva vida. Así que Él es definitivamente mi Dios, mi Salvador, y Él es todo para mí, mi respirar. Para ti que estás viendo esto, ve al Señor y pregúntale a Él. Esto puede ser completamente nuevo para ti, y tal vez suene tan loco que pienses, este tipo está hablando de algo que imaginó. Pero ¿sabes algo? Si Dios es real, entonces clama a Él para que Él se revele. Y si tu corazón está abierto a eso, verás a Dios actuar y Él se probará. Mi aliento para ti es, clama al Señor. Señor Dios, oro por todos los que están viendo en este momento. Padre, oro para que si tienen dudas o dificultades, que tú intervengas de manera poderosa. Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Sana, Señor, situaciones que hasta los médicos dicen que son imposibles. Tú eres capaz de transformar situaciones de muerte en vida completa. Entonces, oro, Padre, por todos los que están viendo, que salgan de este momento con una nueva comprensión sobre el Señor, que la intervención del Señor ocurra y traiga transformación. Señor, para todos los que están luchando en las pandillas y creen que no hay salida, muéstrales tu autoridad, Padre. Muéstrales lo que tú puedes hacer y dales el valor que va más allá de su fuerza. Y para aquellos que necesitan sanación mental, Padre, tú eres capaz de tocar cada nervio, cada parte del cerebro. Abre, Señor, todo lo que necesita ser abierto. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. El viaje de Toby es un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. Si Él fue capaz de restaurar su vida y sacar a alguien del medio del crimen, la violencia y el dolor, imagina lo que Él puede hacer por ti. Tal vez estés pasando por una batalla interna, una adicción, una relación difícil o incluso lidiando con dudas profundas sobre tu propósito. Pero quiero hacerte algunas preguntas ahora. ¿Estás listo para confiar en Dios con tu vida? ¿Has buscado la verdadera transformación, esa que solo puede venir de un encuentro real con Él? Si te sientes perdido, sin dirección o incluso sin esperanza, recuerda que no importa cuán oscuro parezca el camino, Dios siempre está listo para iluminarnos y guiarnos. No dejes que el miedo, la duda o la vergüenza te impidan dar el primer paso. Jesús no es solo una figura distante, Él quiere ser tu amigo.
tu guía y el agente de transformación en tu vida. Ahora, quiero desafiarte. ¿Qué estás esperando para dar ese paso de fe? ¿Qué puede cambiar en tu vida si te entregas totalmente a Él? No se trata de una decisión fácil, pero es una decisión que puede revolucionar toda tu vida. Recuerda, todo es por la gracia de Dios. Él no exige perfección, solo disposición para abrir el corazón. Si este mensaje te tocó, si algo dentro de ti resonó con la historia de Toby, entonces no dejes que pase. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue viendo nuestros videos para más historias inspiradoras y enseñanzas que te pueden ayudar a caminar en la verdad de Dios. No estás solo en este viaje, y siempre hay un camino hacia el cambio, la transformación y la redención. Vamos juntos. Deja tu opinión en los comentarios, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo y recuerda, Dios también está esperando para actuar en tu vida. No solo crecí en un hogar cristiano, sino que mis padres vivían su fe intensamente. A pesar de eso, aunque crecí de esa manera, nunca conocí verdaderamente a Dios o a Jesús. Aún muy joven, comencé a involucrarme en situaciones peligrosas, pequeños robos, invasiones, y lamentablemente me involucré también con sustancias ilícitas. Mi corazón estaba lleno de preocupación, pero esa noche, por más que estaba debilitada, hice lo que siempre hacía. Entré al cuarto, acaricié su cabecita, besé su frente y le dije, «Te amo tanto». Y me fui a dormir. Esa fue la última vez que vi a mi hija con vida. La peor parte, sin duda, fue perder a mi hija, pero también me consumió la culpa. Pensaba en la noche anterior, cuando me sentí tan sobrecargada y sin fuerzas. No conocía a Dios de verdad. No sabía cómo actuaba Él. No entendía que era un Dios de amor. En mi cabeza, pensaba que todo eso era un castigo, como si Dios me estuviera castigando. Pensaba que era una forma de Él mostrarme cuán preciosa es la vida. El último recuerdo que tengo es de estar entrando en la celda. Después de eso, todo quedó en blanco. No sentí dolor, no me sentí mal, ni mareada, nada. Simplemente apagué, como si, de repente, hubiera dejado de existir. Fue entonces cuando escuché una voz en mi oído izquierdo. La voz decía, «Ven conmigo. Estás cansada. Tu alma está cansada». No se dijo de forma dura, no era amenazante, ni me hacía sentir culpable. Era como una invitación, algo tranquilo. Puedo darte descanso. Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.